preguntarlo yo. Sí, yo te preguntaré y hablaré también. Lo único que... eso, luego cuando traigan pongamos la cámara buena, pues ahí igual te haré preguntas, quién eres, un poco, ¿no? Pues, para que nos cuentes un poco. Bueno, no te preocupes. Qué sencillo, ya sé que la cámara suele intimidar. A ver, no, suele me vale, intimidar. pero es que tampoco soy abierta, no soy la maravilla. Bueno, tranquila. La idea es que la gente vea el vídeo para que se anime a hacer una Igual paella. está súper nerviosa. A ver, yo no estoy nerviosa, pero es que tampoco soy la maravilla hablando. O sea que... Vale, venga. Sí. Venga, va, pues empezamos. Y cuando... Mira, solo hace así. Mira, la Monchi no tiene vergüenza. Que yo no sé qué tengo como para hacer una paella. Vale, Miriam, pues dime cuáles son los A ver, ingredientes. Vamos a empezar. La paella de mariscoy. Bueno, yo tengo aquí ya hecho lo que os voy a decir ahora. Es para 1 kilo de paella, de arroz, Sí. una cebolla, esta tiene más porque es para 1,5 kg luego. Ajá. Una cebolla, un pimiento verde italiano, grandecito, y unos 6 dientes de ajo. Luego, preparado de sopa de pescado o de marisco. Ujú. Lleva rape, lleva gambas, almejas, aros de chipirón, Ujú. mejillones, unos langostinos aparte, unos merluces aparte, Ajá. aceite de oliva y el caldo. Un segundo. Eso es lo que lleva, bueno, aquí Caldo de... el caldo. A ver, si tienes mejillones, yo suelo usar el de los mejillones, pero hoy la verdad que no tengo, ¿eh? Ujú. Aquí tengo hecho ya lo que os he dicho, lo he triturado, Ujú. la cebolla, los ajos y el pimiento, lo trituro, lo doro y luego hecho el preparado de paella, que salta mogollón, tiene mogollón de líquido ya, Ujú. que hace como un fumé de yo mismo. Yo bueno, en casa, como lo que queráis usar, bien está. Ajá. Luego, para 1 kilo de arroz, 1 litro de agua. He hecho un poquito de Starlux, un poquito de colorante y sal. Ujú. Solamente he hecho 1 litro porque el preparado lleva mogollón, lo que hemos dicho, como de fumé o caldillo que suelta. Entonces, si no sería algo más. Pero bueno, yo para esta, 1 litro, no le he hecho más. Después, al horno, que es el horno fuerte, 180 o así. ¿El horno qué es esto? Está aquí abajo. Sí. Tenéis Lo un, meto aquí. tenéis un buen horno ahí, ¿eh? Eso es que también es grande. Y 15 minutos. La quito y la tapo. Ajá. Y ya está. Ese es el proceso. Ese es el proceso. Ujú. Entonces, ahora, vamos a ver, tengo aquí, ya he hecho esto me falta comer. ¿Estos son las medidas para una paella para cuántas personas? Para 12 así. Ajá. ¿Sabes? 12, 14, pero vamos, 12. Ujú. Bien. Vale, entonces la gente que recuerde que si no están 12 en casa, pues que divida. Si están 4, Eso es. Hombre, yo que haga la división para las medidas y, yo, por y ejemplo, listo. para 1,5, en vez de una cebolla, 1,5, 1,5 pimiento italiano y vas contando. Ajá. No. El agua no lo mido porque si no, eso sí que... El agua le mido. Y el tiempo pongo el móvil y le cronometro, porque como se me pasa un poco más, se me pasa. Sí, al final es una ciencia la cocina, dicen, ¿no? El tiempo en el arroz es importante. Ujú. Y el agua también. ¿Qué calor tenemos aquí? Bueno, la verdad que hoy viene día duro. Duro de calor. Si llegamos a tener fiestas de verdad, Bueno, vamos, pues que sea mentira. normales, digamos, ¿no? Normales, algún día nos debería. O todos. Sí, eso desde luego. Se ha puesto... Este año. Y encima claro, hace calor, pero con el horno, Sí, la verdad que la cocina... da mucho más calor.
Siempre da mucho calor. ¿Y es habitual? Esta luz de Ajá. carne, sin más. ¿Y es habitual la paella aquí en el ángulo? ¿Soléis hacer muchas veces? Pues a la gente le gusta, la verdad. Yo cuando me dicen que no lo hacemos, digo, pues es que no lo hago normal, no hago nada especial. Pero bueno, yo reconozco que además de hacerla, al final le coges más El tranquillo, ¿no? tranquillo. Ujú. Yo le voy a echar ahora una pizquina de un Starbucks como de marisco, pero nada, no he hecho nada, porque si no me sale a potito de los niños. No me Ya. gusta. Es un poquito solo. Ujú. Y colorante. Colorante. Para que le dé el puntillo amarillo, ¿no? Ahí o anaranjado. A la raíz. Eso es. Entonces ahora empiezo a decir esto, que nos resuelva bien el Starbucks, más que nada. Esto lo voy a quitar, que es la tortilla de patata. Ahorita. Y bueno. Yo hago la cebolla y todo lo pongo aparte, más que nada para que luego no se me pegue la paella. Ujú. Ahora he hecho un poquito de aceite, como ya le he echado ahí, tampoco le voy a echar mucho. De oliva, claro, ¿pone? Ahí hay calidad. Que si la hago en la paella a veces se te pega. Entonces, por eso la hago aparte. Bueno, ya habéis oído a Miriam, ¿eh? Importante ese detalle para que no se pegue. Pero bueno, luego cada maestrillo tiene su truquillo, su decir, ¿no? Eso es. Y yo la lengua para mí es como, la lengua llamo esto. Porque no dejo nunca nada. Eso, Lo rebaño todo. algún programa de cocina que he visto yo, También. siempre dicen que es una maravilla. Sí. Y una Claro, es que le dejas yo. La verdad que me he hecho a ella para postres y para todo. Ujú. Y bueno, vamos a ver. Esta pulpita aquí. Si no puede brillar un poquito, ¿eh? El arroz. Yo el arroz uso el normal. Y, hombre, si tenéis el bomba y eso, pues también está muy bien. Ujú. Que no se pasa esas cosas. No. Yo lo dicen que hay luz, pero bueno, yo según la verdad que... ¿Cuál? ¿La forma de echarlo o sí? Sí, dicen que es luz, pero yo es una cosa que la verdad tampoco la entiendo mucho. Yo lo que sí he hecho el arroz y lo junto para que coja saborcito con todo esto. Que coja el arroz el sabor de... un poquito. Bueno, aquí los que vayan a ver el vídeo, pues no lo van a notar, pero aquí ya huele de maravilla. Se abre el apetito. Eso que estamos a mediodía todavía. Así, si luego hace falta más, se echa más. Ujú. La lengua lo que tiene es que no rascas la cazuela y no se te pega. Si te la levantas tú, pero no rayas la cazuela. Cada uno tiene sus cosas, ¿no? Pero a mí me gusta, la verdad. Ujú. Eso anda. Bueno, un poquito. Y ahora echamos ya el caldito. Vamos a todo. Bueno, ¿y se puede decir entonces que la paella es tu especialidad o...? Pues
pues la verdad es que nunca ha sido los arroces. Últimamente me están saliendo bastante bien, la verdad. Ajá. Pero nunca es que haya sido... Es que el arroz hasta que le coges un poco el... No, pero últimamente la verdad que sí que me están saliendo de maravilla, ¿eh? Cuando hago arroz con almejas o arroz, ya es que ya lo borro. Aunque esté mal de dibujo. No, hay que promocionarse también. No, pero, mira, aquí tengo a Ichi conmigo, que a Ichi no le gusta el arroz como se pase y Sí. nada. Y dice, "Hostia, qué mal está". Siempre le gusta tirando a duro. Y me dice, Miriam, es que tienes que enseñarme a hacer el arroz. Digo, pues hija, pues Sí, ya sí. ves. Al final aquí el que Cuando opina... vas haciéndolo, El que opina es el que come y si te dicen que está bueno, por algo será, claro. Entonces, si el arroz no es o no ha sido tu especialidad, ¿cuál dirías que es, digamos, la cocina que mejor se te me da? suelen decir que me salen bien las salsas, en general. Ujú. Pues eso, las salsas de carne guisada, el rabo, las salsas, la verdad que me salen bastante bien. Dicen, ¿no? La verdad que... Y que yo no soy cocinera, que yo soy... yo soy de casa. Bueno, no eres cocinera, no sé cómo decirlo, Sí, que no es- no titulada soy quizás, pero... trabajo de cocinera, Eso es, pero realmente lo que ha sido es aprendido, bueno, pues en casa. Ujú. Preguntando a mi madre, mamá, esto, mamá, aquello... Pues, cocina de Ahora mama, la doy yo pasos allá, ¿eh? cocina de mama. Ahora me dice, Miriam, ¿cómo haces esto? Y digo, mamá, sí. Mira en internet que sale todo, en internet sale todo. Oso. Pero nada. A ver, la verdad es que la cocina, si te gusta, si la haces con cariño, sale rico todo. Ujú. Bueno, y ahora dejando un poco la cocina de lado, ¿cómo estáis llevando el tema de, ¿Confinamiento? sí, confinamiento? ¿Cómo habéis estado funcionando hasta ahora? ¿Cómo estáis ahora? ¿Cómo lo estáis llevando? Supongo que será una... Ahora estamos bastante bien, pero que te cierren el bar y que te empiecen a pasar facturas y facturas y facturas y digas, pues que pase lo que quieran porque como no hay, hasta aquí he llegado. Ujú. Luego, una vez que empiezas, por lo menos empiezas a ver algo, Ujú. pero hasta que empiezas a trabajar, claro, no metes dinero y es pagar y pagar y pagar. Una barbaridad. Bueno, ahora 15 minutos. La meto al horno con cuidadito y luego meto los ramos limpios. Luego me decís que estoy morena. ¿Cómo no voy a estar? Estoy como los pollos. Claro, sal. Seguro que has estado tomando el sol. ¿Qué va? Bueno, sí, 2 días. La terraza cuando hizo bueno el confinamiento. Un día y otro por ahí andando. ¿Y cómo lleváis entonces ahora? Voy a poner el cronómetro, ¿eh? Si no se me va Sí. se me pasa. Bueno, ya habéis escuchado, 15 minutos en el horno. 15 minutos. ¿A cuántos grados más o menos? Y... A ver, este horno... cuenta atrás. Claro, todo el mundo no tiene un horno como este en casa, pero bueno, para hacerse una idea más o menos. Sí, sí. Unos 180 grados, así, yo creo que en el horno... Yo aquí alguna vez que la meto en este, que es de... Es un horno tipo pan, así más casero. Ujú. A ver, no es casero, pero es más normal. Ajá. 180 grados. Y también cuando son pequeñitas las meto ahí, Ujú. en el de aquí. Y eso, aquí lo tengo. Pues bueno, entonces, ahora que quieres hablar del confinamiento. Bueno, pues un poco saber cómo lo estáis llevando ahora también. Claro, encima ahora, bueno, digamos que las fiestas no son unas fiestas al uso, pero igual sí que hay un poco más de movimiento. Y que igual qué complicaciones está teniendo para vosotras pues el trabajo diario. Nosotros la verdad es que hemos trabajado bien, solo que claro, empezamos Chicho y yo al principio. Ujú. Son muchas horas, de 6 de la mañana a 11 de la noche acabas agotado. La verdad que al final te cambia hasta el carácter. Y bueno, al
final le tuve que llamar a Vane, los fines de semana para estar aquí les tuve que decir a las chicas que vendían un poquito, un ratito, y sacarlas ya. Y el problema es que te crea un estrés estar en el bar, en la terraza, y controlar a todo el mundo. Y la verdad que la gente se porta bien, ¿eh? Es inconscientemente, las cosas se hacen, pues ves a alguien, te abrazas y es normal, es lógico. Pero cuando ves la terraza llena y Oscar se pone loco. Te da la sensación quizás de que tú no puedes llegar a controlar no todo puedes eso no llegas a eso controlarlo. es. Y que tiene que ser cosa de cada uno. Hombre, yo entiendo que es normal, ¿eh? Pues que no estamos habituados aquí, somos mucho de contacto, y nos cuesta, pero sí. Yo aquí no me entero tanto porque soy de cocina, pero Oscar que está en la barra se pone loco. Ya. El sábado pasado vomitando y todo de los nervios. Bueno, pues Pero bueno, ya lo habéis escuchado. Tenerlo en cuenta porque hay gente que lo pasa mal cuando nosotros lo pasamos bien. a ver, yo entiendo, entiendo a la gente. Tenemos por ejemplo, visita. Que ha dado una... Por ejemplo, ayer, cuando al final cerramos un poco antes, Sí. cerramos un poco antes porque ya te pones tan nervioso que ves que la gente no la puedes controlar. Sí, que es mejor tomar esa decisión anticipada y no Digo, arriesgar, está hoy, claro. Yo tengo que decirlo, hay que sentar, en vez de bailar de pies, hay que sentarse en la silla y bailar en la silla. Tenemos que aprender una nueva forma de bailar, sí, sí, Las sí. cosas. Ujú. Sí, la verdad que sí, que es complicado, ¿no? Ujú. Te estresa más eso que el trabajo, la verdad. El saber tú que tienes que controlar y no vas a poder controlar a la gente. Ujú. Bueno, pues ya lo habéis escuchado. Pero bueno, En estas fechas tan señaladas, pues es importante mantener distancias, medidas y bueno, que al final sale de cada uno, porque los del bar pues tienen la responsabilidad, pero no tienen la capacidad de llegar a toda esa gente para... es difícil, Ujú. pero bueno, hay que intentarlo. Ujú. Y por otro lado, a la hora de servir, servicio de terraza, limpieza, etcétera, ¿qué os exige? Es un trabajo horrible. Estás todo el día. Todo el día con el trapo. Pues nada, las mesas hay que, cada vez que se levanta una pareja que esté o alguien que esté, coger el spray, silla y mesa. Ujú. Y limpiar. ¿Qué piden? Pues no sé, porque como cambian las normas cada 2 por 3, Ya, la ya. verdad, a veces te vuelves loco. Ujú. Por cada día en edad al 50%. Pero, claro, nosotros quitamos la mesa de la terraza, Sí. llegábamos fuera y ya dábamos en el bar. Ujú. Para nosotros era más cómodo porque no tienes, el bar es muy incómodo para trabajar en la terraza porque das muchas vueltas. Sí, Y ahora nos han dicho, pues que no, Que se puede hay entrar. que servir fuera. Nosotros Ajá. decimos, pues es que no damos abasto, entonces ponemos la mesa en la puerta otra vez y a servir y a controlar la terraza, es que si no tampoco sí, la sí, puedes sí, sí. controlar. Sí, la verdad que sí parece una decisión bastante... Y a veces no Bastante te da lógico. tiempo que estás poniendo un café, no te ha dado tiempo a limpiar la mesa. Ujú. Y bueno, a ver, más o menos el que está tiene controladas las mesas que has limpiado y que no, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero bueno, Ujú. hay gente que si ve una mesa con tazas, pues ponte en la que no tiene tazas y así esa Sí. me da tiempo a coger La, la taza y limpiarlo. la gente quizás, si ve que está un poco llena la terraza, prioriza el conseguir el sitio a esperar a que se desinfecte la mesa Sí. o Sí. lo que sea. Pero bueno, así somos todos. Ujú. Al final el miedo es libre. Ujú. Yo... Sí, sí. Hay gente que no tiene nada de miedo y hay gente que tiene mucho miedo. Ujú. Entonces, bueno, Sí, pero prudencia. No es un... ni miedo ni vamos a ir al intermedio. Ajá. Ni una cosa ni otra. Y el tema de comidas, ¿seguís dando comidas con normalidad? No. Cenas... A ver, las comidas nosotros de menú, los trabajadores, ahora tienen horario, no sé si es hasta las 3, continuo, Ujú. para poder ir a comer a su casa y ducharse en su casa, porque como no tienen duchas ni nada, acaban, se marchan y duchas y comer y eso todo en su casa. Ujú. Entonces, claro, nosotros de menú, pues ha bajado todo. Ya. 4 no, hay algunos que ya han empezado y te vienen, porque igual viven muy lejos, se vienen, comen y luego se marchan, pero no, la mayoría no. Ujú.
esta semana dicen que igual empieza, no lo sé. ¿Y cenas, etcétera, estáis dando? Los fines de semana, sí. Ujú. Y si trabajamos bien, la verdad que el pueblo se porta bien con nosotros. No sé dónde. Ujú. Se porta bien. Bueno, yo tengo que confesar que ayer comí una hamburguesa y muy bien, la verdad, ¿eh? Lo intentamos, la verdad, ¿eh? Te nos quedan Bueno, 8 minutitos. 8 minutos quedan. Sí. Bueno, y... sí. Bueno, hemos empezado así un poco de sopetón, pero... ¿Quién es Miriam? ¿De dónde es? ¿De dónde viene? Soy yo. Igual, Ay. bueno, yo creo que casi todo el mundo la conoce en las carreras, ¿no? Pero bueno, habrá quien no la conozca o no también, quizás. La gente nueva de las carreras, o sea, nueva que lleva aquí, no son nuevos, igual llevan 20 años, claro. Mm. Que yo 20 años no estaba aquí, estaba en Gallarta, entonces ellos estaban aquí. Bueno, pues yo soy de aquí de toda la vida, del Barangulo, lo tuvo mi abuelo, mis padres. Mi abuelo se lo cogió a un tío de que tenían antes esto. Ujú. Nada, lo alquiló, luego mi madre lo compró y después de alquilarlo a 1, a 2, creo, pues como estaba muy bajo la cosa, pues lo cogí yo Ujú. y la verdad es que sí me levanta. Ujú. Porque a mí me decían que daban muy poquitos menos y se ha doblado. Ujú. Pero la verdad es muy difícil la hostelería ahora mismo. Es muy difícil, no tiene nada que ver un bar ahora, un bar hace 30 años, 40. No tiene nada que ver. Bueno, está Nos claro crujen igual a impuestos, la verdad. que cuanto más menús tengáis que dar, cuanto más ofrezcáis, más trabajo que Claro, tenéis, más carga, más estrés. más trabajo tienes, más gente coges, más es todo al final. Que dices, va, pues tienes trabajando a tanta. Sí, pero a veces te desahogas porque no puedes con todo y quieres dar a la gente bien, pero claro, lo que hay que pagar es una pasada. Ujú. Por eso cuando te llegaba lo de los ERTES que cerramos, que te he dicho, que vas a Sí. poner facturas, para cobrar, a pagar, a prorrogar. Es una... Bueno, pero Ujú. ahora poco a poco habrá que levantarse y trabajar, eso es lo que nos queda. Eso es. Pues mientras sigamos haciendo las cosas bien, con precaución, pues iremos poco a poco también consumiendo más en bares, etcétera, ¿no? Y es un poco para volver a la normalidad también. Eso es. Sí, sí, sí. Hay que tener cuidado porque por ahí ya se ha visto que se ha vuelto a repuntar, que ha vuelto a surgir. Ujú. Y el bicho está ahí fuera, o sea que Sí, sí, sí. hay que tener cuidado. Ujú. Hay que tener cuidado. Bueno, ¿nos queda? Ahí tenemos el cronómetro y todo, ¿eh? Sí, pero que se me ha ido. A 7 minutos. 8. Pues nada, que te aguante, hijo. Vamos a hacer la tortilla de patata ahora también. Hemos hecho una. ¿Esto qué es? ¿Una tortilla? Sí, la tortilla de patata. Ujú. ¿Y hoy tenéis muchas comidas o...? Hoy tenemos... Pues sí, hay comidas. Bueno, tampoco se puede llenar el comedor entero, entonces pues es para 50%. Ya. Tienes Ujú. que dejar pues separación y bueno, pues hemos dejado 4 mesas en el comedor grande, una adentro, que eso es como están solos no hay problema, y lo que hemos hecho ha sido utilizar el bar, pues como la gente hace tan bueno y la gente está afuera, utilizamos el bar para dar comidas. Ujú. ¿Fuera no vais a dar comidas o Sí, sí, también? fuera. Ajá. Sí, pero bueno, lo que es el local, lo que se puede dar es eso. Fuera Ujú. puedes dar, mientras tenga mesa, Sí, eso tenga es. mesa, ¿no? no tienes problema. La capacidad del 50% hay que aplicarla aquí dentro. Sí, bueno, pero Bueno, fuera también, ¿no? Quiero decir que... No, pero fuera... A ver, el ayuntamiento nos dio permiso a los bares para poner las mesas que podamos poner siempre y cuando guardes una distancia. Sí. Ujú. Pero vamos, que no teníamos problemas en poner más mesas, no al 50%, las Ujú. que puedas, pero con Ujú. distancia y con cabeza, claro. Ujú. Pero luego las pones y la gente las venía para adelante y para atrás, pero...
pero se intenta. Bueno, tortilla. Y echar los langostinos. Los langostinos. Importante. Bueno, que ya estaremos cerca del punto de la paella. No quedará mucho. Ahí vemos cómo chapotea. Habrá pelea luego para coger los langostinos. Suele ser un bien preciado en las paellas. Bueno. Bueno, habrá uno para cada Me uno. vienen hasta las pestañas. De calor. Esto es como trabajar en los altos hornos. Eso es un calor. Luego me decías del color que me dices. Pues que tengo que tener color si estoy con los pollos. Tenéis buena cocina, ¿eh? No, es chiquitina. Joder, vaya extractor. Me cago en la mar. Yo no estoy acostumbrado a ver Claro, cocinas en bares. Pero para ser de restaurante es chiquitina, no Ajá. muy grande, ¿no? Pero bueno, con nosotros, Ujú. para lo que se puede dar, En- pues bien, con normalidad, lo que es para antes del coronavirus, ¿cuánta gente puede entrar? ¿Cuánto podéis abarcar, digamos, dentro del comedor, más o menos? El comedor, 60 entre los dos comedores, en mesas largas, ¿eh? Ujú. 58, 60. Pero bueno, luego como va mesas de 12, 4 de según cuadre, pues no sabes. Ujú. Según se vaya encargando, pues puedes dar más o puedes dar menos. Bueno, ¿y qué es? Esta pregunta igual te pilla un poco de imprevisto. ¿Qué es lo más gratificante de trabajar en el bar para ti? ¿Qué es lo más positivo? Pues mira, yo con la gente que estamos trabajando estoy súper contenta. Ujú. Y el compañerismo hace trabajar a gusto con los que estás, la verdad que Ujú. es lo que más te vale, que dices, joder, que bajas a trabajar y bajas contenta. Si estás con una persona con la que no tienes buen feeling, al final bajas mal. Sí, de mala gana. Pero así la verdad que bajamos a trabajar, yo creo que en general todas Ujú. bajamos contentas. Ujú. Sí, la sensación que se transmite desde fuera que se percibe desde fuera quizás es eso, que el ángulo es como, ¿no? Como algo un poco más familiar también, Sí, más... son muy de casa, ¿no? Incluso cuando hicisteis el vídeo en el confinamiento, ¿no? Que eso igual no es habitual en un restaurante. Hice tantos. No, el vídeo, el de toda la gente de las carreras Ah, y... para las fiestas, eso Sí, sí, sí. A eso me refiero. Tío, ¿por qué hemos hecho tantos vídeos en el confinamiento? Ya. Tanto cumpleaños para adelante, cumpleaños para atrás. No, la gente acaba saturada, ¿no? Decía el que hicisteis con, pues bueno, Sí, de sí, todo cuando el se hizo mundo. para- Eso fue muy bonito. Yo creo que a la gente le animó mucho. Ujú. Un segundo. Bueno, aquí tenemos todavía el marisco, ¿no? Esa es esto- la paella que tengo que hacer luego. Ah, amiga mía, vale. Ya, como ya digo, ya os lo enseñaba como qué es lo que he echado. Vale. O sea que después de esta, otra. Sí, luego hago una de kilo y medio. Y luego igual, no sé si tiene que hacer otra o... Como para no tener callo. Joder, 3 al día. Sí. Cuando toca el día de paella los jueves, La la torta. verdad que es una... haces hasta 3, 4 según. Ujú. Y ahí sí que es más estresante porque es trabajar con lo que está dando fuera y a la vez hacer la paella, entonces sí que andas... Por eso tengo que poner el cronómetro porque si no, Sí. estoy con una cosa y se me va la cabeza. Ujú. Se me olvida. Entonces, ¿cómo hacéis? Cada día, bueno, menú del día, ¿no? Soléis hacer Sí, normalmente. el menú, sí. Digamos, los lunes. No hay, solamente hay los jueves. Los jueves es el día de la paella, que hacemos paella. Los demás días, pues bueno, según. Según, ¿no? Pues según. Ujú. Vale, entonces ya sabéis, los que os guste la paella y si después de haber hecho esta, siguiendo los pasos de Miriam, os ha gustado, los jueves tenéis paella en el ángulo, que lo sepáis. Bueno, yo me acuerdo que alguna vez, incluso en el pinchopote,
faltado paella. Eso es, cuando quedaba un poco de paella poníais unas cazuelitas ahí. Sí, sí, la verdad que triunfaban bastante. Sí, sí, sí. Luego ya pasasteis al chorizo a la sidra. Pues que hay mucha gente que viene y dice, paella no sobrado. Claro, yo si sobra sí, si no, pues nada. Otra gente viene y dice, jo, paella, yo quiero chorizo, mira, da chorizo. Y al final anda haciendo lo que le pide la gente. La gente manda. A ver, pues bueno, a veces dices, jo, estoy harta de poner... Y a veces le pones cualquier cosa que dices, voy a cambiar. Y, pues bueno, ¿qué es lo que tengo por aquí que... Yo qué sé, tomate con jamón. Y tengo un mogollón de tomate que he hecho. Y bueno, pues voy a aprovechar que he hecho tomate y poner tumaca con jamón. Tumaca, qué bueno, joder. Encima a estas horas, qué bien entraría con... Un vinito, un chacolillo. Eso un es. Sí, sí, sí. O bueno, con un refresco, para los más chiquis. Ahí viene Peaky Blinder. Peaky Arthur Blinder. Selby. Estamos en directo, Ya, Joseba. ya. Vale, pero Merida es una presencia por traer el Chano, que hoy es el Chano Guna. Que no se nos olvide. No va a ser un Chano Guna al uso, pero bueno, vamos a seguir Bueno, con la tradición. esto se me ha parado. ¿Se te ha parado el crono? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, pero Está ya. está ya. Mm. Sí, pero yo tengo aquí, a mí me marca la hora y bueno, será como 15 minutos, sí, desde que la has metido. Bueno, pues ya está. Ahora cojo el armal. Esa es la nuestra, ¿no? Por ejemplo, Bueno, aquí está uno de los que ha pedido paella en el ángulo, él y su cuadrilla. Mira, guapa, guapa. no sé si la que va más. Está hecho con mimo, ¿eh? O sea No. que... Es un fijo. Ahí está. Esta de promoción de los juegos de paella. Ya no hay juegos de paella. Sí, 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 ya la hemos hecho la promoción. Estate calmado. Bueno, ahora la cierro un poquito. Ujú. Que quede así el grano no muy gordo para que no se pase. Ajá. Y nada, lo tapo. Y la deja reposar hasta Y la ya... dejo reposar un poquito. Sí. Ujú. Sí. Ya está, chicos. Esto me Oso hondo, Ya oso está, hondo. ya está. Bueno, pues es que ricasco, Miriam. A vosotros. No sé si quieres decir algo. Me he callado todo el rato. Eso es verdad. Pero bueno, hemos estado a gusto. Ahí tenéis una paella un poco express, digamos, porque ya tenía Miriam preparados los productos cortados, etcétera. Pero bueno, vosotras o vosotros tenéis en casa más tiempo para cocinarlo, porque todavía es pronto. Miriam tiene que hacer unas cuantas y al final pues hay que aligerar el proceso. Ahora me tengo que poner con pinchos. Así que ya sabéis, si tenéis alguna duda, Teléfono, que llamen. os pasáis por el ángulo, que seguro que os dan algún consejo, que están abiertos a todo. Así es. Así que Milla Esker, Miriam.